Cordial saludo. Mi nombre es Lina Arbeláez, soy oncóloga radioterápica del Instituto de Cancerología de las Américas AUNA en Medellín. Dentro del módulo de hematología me correspondió la revisión de los estudios más relevantes en linfomas. En la primera parte haré referencia a unos estudios que incluyeron linfomas mediastinales. El primero de ellos es un estudio de MD Anderson que hace referencia al linfoma mediastínico primario de células B grandes, que es un tipo de linfoma no Hodgkin diferente al linfoma B difuso, que se origina en las células B del centro germinal o posgerminal tímico. Este tipo de linfoma comparte características con el linfoma B difuso, sin embargo también se ha visto que tiene una relación biológica con el linfoma Hodgkin esclerosis nodular. Sin embargo, tras estudios de inmunohistoquímica y moleculares se ha logrado determinar que es una entidad con características propias que lo hacen distintivo a nivel inmunofenotípico, morfológico y clínico. Este tipo de linfoma suele debutar entre la tercera y cuarta década de la vida, principalmente en mujeres, aunque también se ha visto un pico en niños y adolescentes. Generalmente debuta de manera localizada con grandes masas a nivel mediastinal asociadas a derrame pleural, derrame pericárdico y síndrome de vena cava superior. Entre un 30 y un 40% de los pacientes pueden tener unas recaídas tempranas ya con compromiso sistémico. Esos tipos de linfomas han sido tratados con tratamientos de quimioterapia similares a los linfomas B difusos. Sin embargo, a partir de estudios como este publicado en el 2003 en el New England, se ha implementado en pacientes con el linfoma primario mediastínico esquemas de quimioterapia intensificada basados en rituximab, etoposide, prednisolona, vincristina, ciclofosfamida y doxorubicina, y se ha valorado su respuesta mediante el PET. En este caso, este es un estudio prospectivo fase 2 en el cual se incluyeron 51 pacientes con una respuesta completa en 49 de ellos, calculando que la supervivencia limpia de enfermedad y la supervivencia global a 5 años estaba por encima del 90%. Es a partir de este estudio y otros estudios similares que se ha concluido que los pacientes con linfoma mediastínico primario deberían ser tratados de entrada con esquemas de quimioterapia intensificada. También vale la pena mencionar en este estudio que la respuesta al tratamiento se hizo mediante PET, utilizando los criterios de Dublín, que es una escala que va de 1 a 5. En el caso de este estudio, consideraron que los pacientes que tenían un score de 1 y 2 tenían una respuesta a la quimioterapia, y los que tenían un valor igual o mayor a 3 se consideraron con enfermedad residual, lo cual conducía a que el PET tenía una pobre valor predictivo positivo de solo un 17% por los falsos positivos en la captación por inflamación de otras etiologías. Sin embargo, tenía un valor predictivo negativo del 100%. Otro estudio similar en este mismo grupo de pacientes con un esquema de quimioterapia parecido se llevó a cabo y publicado en el 2015, en el cual hicieron un corte en la valoración del score diferente al anterior. Ellos agruparon los pacientes que tenían un score de 1, 2 y 3 por un lado y aparte el 4 y el 5, observando que con esta separación las curvas de supervivencia libre de progresión se lograban separar bastante, y esto llevaba a que el valor predictivo del PET aumentara en un 36%. Es por esto que a partir de estos estudios, en el PET de valoración postquimioterapia, el score de 4 y 5 de Dublín se consideran como enfermedad residual. Entonces, teniendo esto claro, en un caso típico de un linfoma mediastínico primario de células B, al diagnóstico se debe realizar una confirmación histológica e idealmente tener un PET. Tras administrar el esquema de quimioterapia intensificada recomendada, pues se debe realizar un segundo PET de valoración, y el dilema se encuentra es cuando este tiene un resultado de Dublín 4-5, en el cual ya tenemos que mirar cuál sería la mejor opción de rescate en este paciente. Entonces, podemos continuar con más líneas de quimioterapia, un trasplante autólogo o halogénico, la terapia CAR-T-cell, de la cual hará mención mi compañero de módulo, incluir el paciente en un ensayo clínico, pero si no podemos dejar aparte la radioterapia, la cual sabemos que en este grupo de pacientes ha tenido una buena respuesta, y es precisamente lo que busca este grupo del MD Anderson: evaluar el papel de la radioterapia en pacientes con diagnóstico confirmado por biopsia del linfoma mediastínico primario de células B que han sido tratados con un esquema de quimioterapia intensificada moderna, con una adecuada valoración de la respuesta a esta quimioterapia con un PET que ha tenido un score de Dublin 4-5 post-quimioterapia. Este estudio se llevó a cabo solo en el MD Anderson con un análisis retrospectivo, donde tomaron los 22 pacientes tratados entre el 2008 y el 2018. Estos pacientes entonces recibieron radioterapia al campo y al sitio afecto con un boost a la zona de captación residual en el PET post-quimioterapia. Este fue el caso ejemplo que presentaron en Astro de un paciente que recibió 34 grays en el campo afecto en dosis de 2 grays, y luego tuvo un boost de 8 grays a la zona captante residual con una técnica de IMRT. Entonces,
De estos 22 pacientes tenían una edad media de 32 años, la mayoría eran mujeres con un buen estado funcional, con enfermedades localizadas. La gran mayoría recibió el esquema de quimioterapia recomendado, sin embargo, al hacer un análisis retrospectivo, varios pacientes recibieron otros esquemas de quimioterapia. Además, también informan que varios pacientes recibieron más de una y dos líneas de quimioterapia. La dosis media de radioterapia recibida fue de 43.9 grays y la gran mayoría de los pacientes recibieron el boost. Aparte de la quimio y la radioterapia, también informan que 11 pacientes recibieron trasplante, 8 de ellos recibieron ese trasplante después de la radioterapia. En cuanto al valor del PET previo a la radioterapia postquimioterapia, la gran mayoría de los pacientes tenían un score de 5, que luego de la radioterapia, hasta casi un 60% de los pacientes se logró una buena respuesta con un score de 1 a 3. Con esto entonces ellos calcularon que la supervivencia libre de progresión a 5 años fue del 55% y la supervivencia global a 5 años fue del 76%, sin lograrse una media en estos parámetros. Intentaron observar si habían diferencias en cuanto a dar una dosis mayor de 45 grays o menor de 45 grays, o dar 2 o más líneas de quimioterapia, observando que la supervivencia no cambiaba significativamente en estos casos. En cuanto a las recaídas, esas se presentaron solo en los pacientes que tenían un valor de score 5 en el PET postquimioterapia, calculando que la supervivencia libre de progresión a 5 años de este grupo fue solo del 41% contra un 100% en los pacientes que tuvieron un score de 4. Estas recaídas se presentaron con un tiempo medio tras la radioterapia de 3 meses y fueron tanto en el campo de tratamiento como fuera de él. También intentaron analizar el valor del submáximo en el PET postquimioterapia y la respuesta a la radioterapia, observando que en los pacientes que habían tenido un score de sub igual o menor a 11.6, habían tenido una mejor respuesta y tenían entonces una supervivencia libre de progresión mucho mejor que los pacientes que tenían un valor superior. En cuanto a la toxicidad que fue reportada, fue principalmente leve, solo hubo un caso de esofagitis grado 3 y otro de neumonitis grado 3, no hubo reportado ningún tipo de cardiotoxicidad y tras 6 años de seguimiento no se reportaron segundos primarios. Entonces, el grupo del MD Anderson considera que este estudio tiene como fortalezas el ser el primer estudio con un número importante de pacientes con diagnóstico confirmado por biopsia del linfoma mediastínico primario de células B que recibieron un esquema de quimioterapia intensificado moderno con una adecuada valoración de respuesta al tratamiento con PET y que fueron rescatados con radioterapia con técnicas modernas. Sin embargo, tiene como limitaciones que solo se llevó a cabo en un centro, con pocos pacientes y con un análisis retrospectivo. También informan como limitación que de los 22 pacientes, solo 14 se les realizaron una biopsia post-quimioterapia, de las cuales 11 fueron positivas, y dentro del abstract no hacen un análisis separado de este grupo de pacientes. Ellos concluyen que en este grupo de pacientes el 50% tuvo una respuesta completa con la radioterapia de rescate, que esa respuesta fue mayor en los pacientes que tenían un score de 4 en el PET post-quimioterapia, invita a continuar valorando el submáximo como una guía para la respuesta a los tratamientos de rescate y considera que la radioterapia es bien tolerada cuando se da el sitio de afectación con baja toxicidad. El segundo estudio es un estudio del Reino Unido, el cual hace referencia al linfoma Hodgkin mediastinal. Pues en este tipo de linfomas sabemos que la radioterapia ha jugado un papel importante, aumentando la supervivencia libre de progresión. Sin embargo, al tratarse de pacientes jóvenes con expectativas de días prolongadas, pues el temor más grande ha sido los efectos secundarios tardíos, principalmente los segundos primarios relacionados con la radioterapia. Es por esto que la radioterapia ha evolucionado ampliamente en esta área, pasando de campos extendidos a campos cada vez más pequeños, donde en la actualidad solo se recomienda tratar el sitio afecto con técnicas que permitan una adecuada modulación a estos volúmenes y disminuyan las dosis a los órganos a riesgo. Buscando cumplir pues, con estos objetivos, se ha empezado a utilizar los protones en este tipo de linfomas y ya hay múltiples estudios en los cuales se han hecho comparaciones dosimétricas de los tratamientos de fotones con protones, reportando que con los protones se logran unas dosis medias de esos órganos a riesgo mucho más bajas. Sin embargo, pues todos sabemos que los protones no están disponibles en la gran mayoría de los centros y que con estas nuevas tecnologías obviamente se han aumentado los costos en los tratamientos. Es por esto que este grupo del Reino Unido lo que busca determinar es qué pacientes con el diagnóstico de linfoma de Hodgkin con compromiso mediastinal serían los que más se beneficiarían de la terapia con protones mediante la estimación del riesgo absoluto de mortalidad. Esta
estimación de riesgo absoluto de mortalidad a 30 años por enfermedad cardiovascular y segundos tumores, en este caso por mama, pulmón o esófago, teniendo en cuenta la relación dosis-respuesta y dosis media a los órganos a riesgo. Entonces, ese es un estudio retrospectivo que se llevó a cabo en una sola institución, donde tomaron los pacientes que habían sido tratados entre el 2015 y el 2019 con compromiso de linfoma Hodgkin a nivel mediastinal, pero también puedan tener compromiso a nivel axilar y supraclavicular. Se incluyeron 80 pacientes, la mayoría mujeres, que fueron tratados con protones en inspiración profunda sostenida, y lo que hicieron fue realizar nuevos planes con BIMAT, con una técnica de mariposa, que es como con arcos no coplanares, como podemos observar acá. Entonces, ellos lo que hicieron con esto fue entonces mirar el riesgo de mortalidad a 30 años basal en grupos poblacionales en 4 áreas geográficas diferentes, y entonces miraron este riesgo de mortalidad a 30 años por enfermedad cardiovascular, teniendo en cuenta cómo esta se incrementaba en la basal cuando se agregaba un tratamiento con quimioterapia y cuando se agregaba a esto un tratamiento con radioterapia, fuera con fotones, que sería la columna rojita, o con protones. Hicieron lo mismo, esa misma estimación para el riesgo de mortalidad por segundos primarios, observando que la mortalidad por cáncer de mama y cáncer de esófago realmente era muy pequeña comparado con el riesgo basal y que no habían diferencias significativas si recibían tratamientos con protones o con fotones, porque con ambas técnicas se lograba una adecuada conformación y se disminuían las dosis en nuestros órganos a riesgo. Sin embargo, en el caso de mortalidad por cáncer de pulmón sí se veían que habían diferencias al comparar tratamiento con protones y de fotones, por lo cual hacen una estimación aparte. Entonces, en el caso del riesgo de mortalidad por enfermedad cardiovascular, lo que ellos observaron fue que en los casos en que se había un beneficio en el tratamiento con protones era cuando el CTV se superponía longitudinalmente al corazón en más de un 40%, donde entonces había una disminución en el riesgo de mortalidad por enfermedad cardiovascular. Cuando esa superposición era menor al 40%, realmente no habían diferencias en los tratamientos con protones y con fotones. Estas diferencias se habían pues observado tanto en los hombres como en las mujeres. En el caso de riesgo de mortalidad por segundo primario en pulmón, pues se separaron los grupos en los cuales había consumo de tabaco y no consumo de tabaco, observando que en ambos grupos pues se lograba con los protones disminuir la dosis media a pulmón y el riesgo de mortalidad por cáncer de pulmón. Sin embargo, pues no, la diferencia no era tan marcada como en el caso de enfermedad cardiovascular. Entonces ellos finalmente lo que concluyen es que los protones logran una disminución significativa en la dosis a corazón y por ende el riesgo de mortalidad asociado a enfermedad cardiovascular, pero solo en los casos en que el CTV se sobrepone longitudinalmente al corazón en más de un 40%. También con los protones se logra una disminución en la dosis media de pulmón y el riesgo de mortalidad por segundos tumores en pulmón, pero no tan marcado como en el riesgo cardiovascular, pero se observó que había un beneficio adicional si aparte de tener compromiso a nivel mediastinal, también había compromiso a nivel axilar. También menciona este grupo que ante la carencia de protones en la gran mayoría de los centros, la recomendación actual para el tratamiento de pacientes con linfomas mediastinales en general sería tratarlos en inspiración profunda sostenida con planes de VMAT que ya se han visto que dosimétricamente han logrado disminuir las dosis medias a corazón y pulmón. El segundo grupo de estudios que me tocó revisar hacen referencia al linfoma de MAT, que son los linfomas originados en la zona marginal de los folículos en la mucosa asociada al tejido linfoide. Entonces, estos corresponden al 8-10% de los linfomas no Hodgkin, comprometen principalmente el estómago y en segundo lugar, cabeza y cuello, donde pueden afectar las glándulas salivares, principalmente la parótida, anexos oculares y tiroides. También puede haber afectación de piel, pulmón, mama y es más raro que puedan afectar el hígado y la vejiga. Generalmente se han visto asociados a inflamación secundaria a infecciones, como el caso de la clamidia pistachi en los linfomas mal orbitarios, o enfermedades autoinmunes como la asociación del síndrome de Sjögren en los linfomas mal de cabeza y cuello. Suelen ser linfomas localizados, con un curso indolente y con una buena respuesta al tratamiento. En las opciones de tratamiento pues está la observación, principalmente en pacientes mayores que con comorbilidades, ya que tiene un curso indolente. También se ha utilizado la cirugía por tratarse de linfomas localizados, el rituximab, y actualmente las guías recomiendan la radioterapia al sitio de afecto en dosis de 24 a 30 grays. Entonces, el primer estudio es un estudio del MD Anderson, en el cual ellos buscan reportar
los efectos a largo plazo de la radioterapia en linfomas MALT para determinar su eficacia y toxicidad. Este es un estudio prospectivo en el cual ellos toman entonces pacientes con linfoma de MALT confirmado por biopsia, principalmente localizados, a los cuales le dieron radioterapia al sitio afecto, inicialmente 39.6 grays, y en el curso del protocolo hacen una enmienda y bajan la dosis a 24 grays. Este protocolo se llevó a cabo entre el 2000 y el 2012, lograron reclutar 75 pacientes con una edad media de 57 años, la gran mayoría con enfermedad localizada, con afectación principalmente a nivel gástrico y en segundo lugar en cabeza y cuello, donde se veía más afectada la órbita, y reportan que el 95% de estos pacientes tuvieron una respuesta completa en el primer control post-radioterapia 3 meses y que los otros 4 pacientes restantes presentaron una respuesta completa en los controles posteriores. Con esto, ellos estiman entonces que la supervivencia libre de recaída a 10 años fue del 83%, que la supervivencia libre de progresión media fue de 17.5 años y lograron una media de supervivencia global, y estimaron que a 10 años la supervivencia libre de progresión fue del 71% y la supervivencia global del 86%. Reportaron 15% de recaídas, que correspondió a 11 pacientes, 9 de los cuales tuvieron una recaída fuera del campo, con un tiempo de presentación media tras la radioterapia de 37.5 meses. 2 pacientes presentaron recaída local a nivel gástrico y no se evidenciaron diferencias en la supervivencia libre de progresión, supervivencia libre de recaída y la supervivencia global, dependiendo del sitio afecto inicialmente. Todas esas recaídas fueron exitosamente rescatadas con rituximab, quimioterapia o más radioterapia. Uno de los pacientes que presentó recaída local a nivel gástrico también se le diagnosticó un adenocarcinoma gástrico metastásico. Ninguno de los pacientes falleció asociado al linfoma de MALT y tras casi 10 años de seguimiento, 62 pacientes persistían vivos, libres de enfermedad. En cuanto a la toxicidad, el 92% reportaron toxicidad aguda leve, principalmente náuseas en los pacientes que recibieron radioterapia gástrica. 30% reportaron toxicidad crónica, principalmente en los pacientes que recibieron radioterapia a nivel orbitario, siendo también pues, toxicidad leve. Y un solo paciente reportó una toxicidad grave a nivel ocular, que consistió en un desprendimiento de retina. Ellos concluyen que la radioterapia en el linfoma de MALT logra una excelente supervivencia libre de recaída con una toxicidad aceptable, pero que en este momento los estudios deben estar encaminados a disminuir la toxicidad, precisamente desescalando la dosis. Y es esto lo que pretende el último estudio que presento, que es un estudio del Reino Unido, en el cual ellos comparan el efecto de dosis bajas de radioterapia contra las dosis intermedias en linfomas MALT de cabeza y cuello. También pretenden evaluar el impacto del síndrome de Sjögren en pacientes con linfoma de MALT de cabeza y cuello que han recibido radioterapia. Ese es un estudio retrospectivo que también fue en solo centro, donde tomaron los pacientes que fueron tratados entre el 2013 y el 2019, que fueron 53 pacientes con una edad media de 60 años, en los cuales se trataron 66 sitios, principalmente la órbita y la parótida, con una radioterapia que podía ser una dosis baja, que fue definida como 4 grays en 2 fracciones de 2 grays, o una dosis intermedia, que podía ser un esquema de 25.2 grays en 14 fracciones o 24 grays en 12 fracciones. Tras un seguimiento de 56 meses, ellos reportaron una proporción global de respuesta del grupo del 95%, con una estimación a 5 años de supervivencia libre de progresión del 78% y supervivencia global del 95%. Entonces, ellos al mirar la duración de media de la respuesta, según el esquema de quimioterapia, entonces los que habían decidido una dosis intermedia, pues tuvieron una duración más prolongada de esta respuesta, y en los pacientes que habían recibido dosis bajas, pues se vieron diferencias si el linfoma mal estaba asociado al síndrome de Sjögren o no, notando que los pacientes que tenían síndrome de Sjögren asociado tenían una duración mayor en la respuesta. Las recaídas fueron reportadas en mayor cantidad en los pacientes que recibieron bajas dosis de irradiación, sin embargo, la gran mayoría fueron rescatados con un nuevo esquema de bajas dosis de irradiación, nuevamente notando que la duración de la respuesta al tratamiento fue más prolongada en los pacientes que tenían asociado el síndrome de Sjögren. Finalmente, entonces, ellos concluyen que ambos esquemas de dosis son adecuados en los tratamientos de linfoma de MALT, pero que las bajas dosis son las preferidas en los pacientes con linfoma de MALT de cabeza y cuello asociado a síndrome de Sjögren, ya que son tratamientos cortos, con poca toxicidad, con un buen resultado a largo plazo y que generalmente presentan recaídas locales que se pueden rescatar con un nuevo esquema de bajas dosis con buenos resultados. Espero haya sido de su interés. Muchas gracias por la atención.